Las y los saludo con la paz de Cristo, hermanas, hermanos, amigas y amigos. Hoy es 6 de junio de 2022. Devocional diario del corazón de Dios, para reflexionar y vivir cada día conforme a la palabra de Dios. Amor, que su vida no escatimó. Señor, me has librado de la mentira del maligno que buscaba mi muerte. Por medio de tu palabra de verdad, me revelas el plan del enemigo, pero también me muestras que me has liberado del poder del pecado y de la muerte. Gracias, mi Señor, solo me queda servirte y vivir en total dependencia de tu amor. En el nombre de Jesucristo, amén. De su grande amor, pero toda mi alma quiero dar. Cambia la estrategia. Efesios 6 del 10 al 12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En este devocional, la palabra del Señor nos manda a estar firmes, pero tenemos que reconocer que muchas veces las situaciones que estamos enfrentando en la vida nos hacen sentir deseos de rendirnos, de darnos por vencidos, de ya no continuar peleando la buena batalla de la fe. Pero tenemos que comprender que muchas veces cuando queremos rendirnos y sentimos que ya no podemos más, es el reflejo de que estamos peleando cometiendo dos errores. Estamos peleando en nuestra fuerza y estamos peleando sin estrategia. Es por eso que los 3 consejos que nos da el Señor para comenzar a hablarnos sobre las batallas espirituales de nuestra vida son: primero, no te rindas, fortalécete en el Señor. Tenemos que reconocer que no podemos pelear las batallas de nuestra vida solamente en nuestra fuerza o solamente en nuestra capacidad. Eso nos desgasta y nos lleva poco a poco al desánimo, y es por eso que nos rendimos. ¿Cómo nos fortalecemos en Dios y en el poder de su fuerza? Cuando estamos en comunión con Él, por medio de la oración, la adoración y escudriñar su palabra, es decir, cuando buscamos su presencia. Segundo, el Señor también nos hace entender que detrás de nuestras batallas hay un enemigo espiritual. Todos los hijos de Dios tenemos un enemigo en común, el cual utiliza las circunstancias, a las personas, las enfermedades, etc., para tratar de desanimarnos, para tratar de debilitar o destruir nuestra confianza en Dios. Recordemos que Él usa todo lo que pueda en contra de nuestra vida para hurtar, matar y destruir. Y tercero, es por eso que este día el Señor nos da un consejo fundamental. Cambia la estrategia. Tenemos que saber que todas las batallas necesitan una estrategia para poder conseguir la victoria. Y nosotros, para poder enfrentar las batallas espirituales, necesitamos una estrategia espiritual. Veamos por medio de la palabra de Dios cuál es esa estrategia que necesitamos poner en práctica para tener victoria en las batallas que estamos enfrentando hoy. Ya no pelees las batallas en el lugar equivocado. Mateo 6:6. Muchos cristianos cometemos el error de hacer de la iglesia nuestro campo de batalla. Vamos a la iglesia a clamar, a orar, pero en casa no tenemos comunión con Dios. En casa no oramos, en casa no leemos la palabra. Es necesario pelear nuestra batalla en oración y clamor en nuestro hogar todos los días, no solamente los días de culto. En nuestras iglesias tenemos que desarrollar nuestra comunión con Dios en lo íntimo, como lo dice el texto, en nuestro aposento, cerrada la puerta clamando al Señor. Usa las armas adecuadas para enfrentar enemigos espirituales. Segunda carta a los Corintios 10:4. Esas armas espirituales que son poderosas en Dios es la oración, la adoración, la alabanza y el ayuno, y sobre todo la fe. Pues la fe en Dios es lo que hace que todas esas armas tengan poder.
Y nunca olvides quién está contigo peleando tus batallas. Primer libro de Samuel 17:45. No importa el tamaño de nuestro problema, nosotros podemos enfrentarlos con valentía cuando los enfrentamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pues su nombre es por sobre todo nombre. Filipenses 2, del 9 al 10. Hoy, el Señor a cada uno de nosotros nos ha hecho un llamado a no rendirnos, sino a fortalecernos en Él y cambiar nuestra estrategia, es decir, ya no seguir peleando a nuestra manera, sino a la manera del que no ha perdido ninguna batalla, a manera de Jehová de los ejércitos, nuestro Señor Jesucristo, nuestro poderoso Dios. Según la mitología griega, Aquiles fue el guerrero más valiente que peleó en la guerra de Troya. La leyenda explica que cuando Aquiles era pequeño, su madre lo sumergió en las aguas del río Estigia, lo que le hizo invulnerable, excepto la parte por la que ella lo sujetó, el proverbial talón de Aquiles. Ese fue precisamente el lugar donde lo alcanzó la flecha que le causó la muerte. Los cristianos somos soldados en una guerra espiritual. Tenemos que luchar contra nuestras debilidades y vencerlas, para no ser vencidos por ellas. Porque mi amor de tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. 2022, año del perdón y del amor al prójimo. Déjate envolver por la gracia de nuestro Señor Jesucristo.